Sale, pues buenas noches a todos y bueno, ya estamos en una sesión más de Master Traders. Bueno, vamos a hablar, mejor dicho, sobre la variación en los patrones, ¿ok? Y yo creo que eso es algo muy importante porque muchos esperan a que, bueno, el mercado les haga un patrón a la perfección. De hecho, no me había fijado que NeuroYield viene de una tendencia alcista. Esta es una macro tendencia, ¿vale? Porque ya tiene buen rato y la está haciendo a la perfección, ¿eh? De hecho, no me había percatado de eso. Súper fácil, o sea, era lo que les decía. Aquí entras al tercer toque, 1, 2, entras en el tercero. Te vuelves a esperar, 1, 2, entras en el tercero, ¿sale? Súper padre, de verdad, ha estado respetando como que muy bien. Esas operaciones, cuando ves el mercado de esta forma, no tienen ningún pierde. O sea, tú puedes meter operaciones a 5 minutos, son verdaderamente regaladas. Inclusive operaciones un poquito más largas son muy buenas. Era lo que les decía, fíjense que les estaba comentando que el volumen, ¿okay? en esta zona de aquí, cada vez, bueno, tenía que ir disminuyendo. Deme un segundito, marqué chueca esta línea. Cada vez tenía que ir disminuyendo. Les decía que los canales no siempre son simétricos, entonces viene de más, ¿ok? Y cada vez va disminuyendo hasta que haga un rompimiento del banderín, ya sea que lo rompa hacia abajo o que empiece a tener movimientos de esta forma. Entonces, bueno, para esta sesión, bueno, planeo hablarles sobre los patrones de vela, ¿ok? Y las variaciones que hay. Como saben, yo tengo un video en el cual hablo exclusivamente de todos los patrones de vela que yo considero son los más importantes para que ustedes sigan a la hora de su operativa, ¿okay? Pero tienen que saber que siempre van a existir muchas variaciones en ellos. Por ejemplo, vamos a iniciar con uno de los básicos, que es el patrón escalera, ¿sale? Ese todos se lo saben. Tenemos un impulso, ¿okay? Que es nuestro primer impulso, obviamente, y a partir de ese primer impulso vamos a tener un retroceso que nos va a buscar llenar hasta donde inicia esa primer vela. Es decir, vamos a empezar a tener velas con un volumen un poco más pequeño, ¿vale? Deme un segundo, voy a cambiar acá el color de verde. Deme un segundito. Así, vamos a tener una vela pequeña, una continuidad, otra más, hasta que la vela llega a donde abrió la otra, ¿vale? Es decir, por lo general hay mucha simetría hasta donde llega, y cuando llega a ese punto máximo tenemos un segundo impulso, ¿okay? Tenemos un segundo impulso. Obviamente a veces el impulso va a ser menor, pero por lo general cuando vemos un patrón escalera, ¿okay? De esta forma tan simétrica, siempre lo respeta a la perfección, ¿ok? Obviamente, estas velas que van en medio, pues muchas veces te dejan mechas para ambos lados, por ejemplo, ¿vale? Muchas veces te dejan mechas de esta forma, y por ejemplo, la de arriba te deja una mecha enorme, pero siempre vamos a buscar, exactamente, nosotros vamos a entrar en ese patrón escalera. Si por ejemplo, esta última vela, hay dos formas de hacerlo, ¿ok? Si esta última vela cierra exactamente donde inició esta otra, o sea, el primer impulso, ahí entras en contra, ¿ok? Y la otra opción para entrar en el patrón escalera, que es como yo entro, ¿sale? Yo a veces entro aquí, ¿sale? Ya que veo la segunda vela, o sea, que sé que me va a dar un patrón escalera, y por lo general cuando se representa, se hace una continuidad corta, ¿sale? Para la gente que todavía no sepa qué es una continuidad corta, es cuando el mercado te hace velas continuas de un mismo sentido, ¿sale? Seguidas, una tras otra. Y miren, ya se hizo lo del rompimiento que les decía, hacia abajo, que iba a empezar a dar movimientos un poquito raros hasta dar el rompimiento. Y era lo que les decía el día de ayer. ¿Cómo sabemos hasta dónde va a llegar esta bajada? O sea, ahí no tienes por qué estar operando hacia la alza. Sabemos que la bajada de mínimo iba a llegar o hasta aquí o hasta aquí. Entonces, si tú ya sabías, disculpen que haya cambiado un poquito de tema, pero les estaba explicando eso. Si tú ya sabías que el mercado viene de bajada, tiene movimiento bajista, y sabes que siempre que hay un pico va a buscar rellenar el espacio,
entonces no tienes por qué operar en contra, ¿sale? Entonces les decía, del patrón escalera, déjame ver si encuentro uno. Por lo general se presentan de forma muy simétrica. ¿A qué me refiero? Que siempre te lo da casi perfecto, es decir, te da una vela continua, ¿vale? Una tras otra. En el patrón escalera yo recomiendo operarlos, por ejemplo, a 2 minutos. De hecho, esto es lo que les voy a explicar ahorita, miren. Estas son las variaciones del patrón escalera, ¿vale? Este es un patrón escalera, pero en una variación. ¿Por qué? Porque si te fijas, déjame, lo voy a poner un poquito más de cerca, ¿sale? Estas son las variaciones que les quiero explicar, ¿ok? Si te fijas, el impulso o la vela te dejó una mecha en esta zona, ¿vale? Y desde aquí viene la primera vela de retroceso, segunda, tercera y la última, aunque no cerró, ¿sale? Aunque no cerró donde inició la vela, si te fijas, tuvo mucha simetría porque cerró exactamente, el máximo fue hasta donde te dejó la mecha. Y es lo que te digo, tal cual te lo acabo de dibujar, es como se presentó. Impulso, retroceso, impulso. Las variaciones, esas se presentan muy comúnmente, ¿vale? Ahí les va. Déjenme regreso rapidísimo y les voy a explicar cómo son las variaciones. Obviamente, buenas noches, hermano, bienvenido. Las variaciones, por ejemplo, en el patrón escalera, se pueden presentar cuando tú tienes una tendencia bajista, ¿sale? Es decir, tienes un movimiento bajista, y creo que a muchos les ha pasado que ven un retroceso así, ¿ok? Y ahí piensan que va a existir un retroceso con más profundidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que sigue haciendo esto, ¿vale? Esas son las variaciones con un patrón escalera, ¿vale? Y eso tú lo vas a identificar cuando tengas ya un movimiento, lo mismo que el patrón escalera, pero con un poco menos de velas, ¿sale? Es decir, que la vela tenga congruencia con el impulso anterior. Es decir, que la vela de retroceso cierre o te deje una mecha a la altura del retroceso anterior. Hay patrones de velas que yo les recomendaría que son más no más fácil, ¿vale? Pero que son más comunes que ustedes encuentren, que son más fáciles de operar, que son, por ejemplo, los patrones de retroceso, ¿vale? Son muchísimo mejores de operar. Sí, es la última vela como tal. Por ejemplo, ahí les decía que cuando tú veas pues miren, aquí hay otro, ¿sale? Cuando tú ves un patrón escalera, tienes 2 formas de operarlo, ¿ok? Tienes que saber eso. Cuando tú ves eso, tienes la opción de esperarte a entrar a favor del patrón escalera, ¿ok? O entrar en las velas de retroceso. Dame un segundito. ¿A qué me refiero? Que siempre, de verdad, siempre que lo veas, van a tener velas continuas. Es decir, una tras otra, tras otra, tras otra. Y regresamos al mismo tema de hace rato. Sabes que de mínimo esas velas te van a llegar hasta esta zona. Entonces, por lo general te digo que se representan una tras otra y puedes operar a favor de ese patrón, ¿vale? Otro de los patrones más comunes son los de retroceso, que yo considero son unos de los más importantes, y esos se representan muchísimas veces. Uno de los más comunes y de mis favoritos, ¿ok? Es este, ¿sale? Aquí está, tú tienes tu bajada, por ejemplo, ¿sale? Llega a tu punto máximo. Sí, claro, puedes entrar en la segunda vela totalmente. Por ejemplo, cuando tenemos ese patrón, mucha gente, ya que toca un suelo, ¿qué es lo que todos dicen? ¿O qué es lo que todos hacen? Meten una operación a 1 minuto, pero les apuesto, ¿a quién no le ha pasado que el mercado te hace esto? ¿Okay? La vela inicia hacia la alza, ¿ok? Y de pronto termina de esta forma. Termina así, con una mecha enorme. Y tú abriste tu operación hacia la alza, a lo mejor aquí, o la abriste por acá, o que ya la tenías ganada y dijiste, híjole, ya la gané. Y de últimos segundos la terminaste perdiendo. ¿Quién de ustedes ha perdido una operación así? Dale, que ya la van ganando y de último te deja una vela con una mecha enorme. Este es uno de los patrones más comunes que hay, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Después de ese patrón, viene ya, y de verdad que hasta tú dices, híjole, la hubiera metido a 2 minutos, la hubiera metido a más tiempo. Después de eso, ya tienes el retroceso con profundidad,
¿Sí? Por lo general, este tipo de patrones sí es más común que se presente en soportes y resistencias, ¿vale? Tienes que saber que también existe la contraparte, que es cuando el mercado te deja una mecha, pero en el sentido contrario, ¿vale? Es decir, aquí te hace una vela más hacia la baja con una mecha tremenda. Y después de eso, ahora sí, viene el retroceso, que eso lo conocen como Hanging Man, el hombre colgado, tiene muchísimos nombres. Y esos son uno de los patrones más comunes que se presentan en el mercado. De hecho, les apuesto que de eso sí vamos a ver muchísimos. No siempre tiene que ser en soportes y resistencias, ¿vale? Pero, bueno, cuando más comúnmente se presentan es en ese tipo de suelos, en ese tipo de techos. Por ejemplo, aquí tenemos un Hanging Man enorme. No siempre tiene que ser que la vela te deje el 10% de cuerpo, ¿sale? No siempre tiene que ser. De verdad, de eso sí vamos a encontrar muchísimos. A esto me refiero, ¿sale? Por ejemplo, aquí, después de esta bajada, no se imaginan cuántas personas en esa bajada metieron operación a 1 minuto. De verdad, no se imaginan la cantidad de personas que perdieron su operación en esa pequeñita vela roja, ¿vale? Pero regresamos a lo mismo, que es la cuestión de a qué tiempo meter tus operaciones, ¿vale? A qué tiempo es correcto que tú hagas tus operaciones, ¿vale? Entonces, yo te recomiendo que aprendas a operar este tipo de patrones, ¿vale? Los cuales son de retroceso y que te pueden beneficiar muchísimo a la hora de operar. Otro muy común que se representa en los retrocesos es el patrón elevador. Ese se los he explicado también muchísimas veces y considero es uno de los también más comunes. Miren, de hecho, acá acabo de ver uno. Qué bonito patrón elevador. Esto es algo hermoso. ¿Cómo es el patrón elevador? ¿Vale? Pues muy sencillo. Cuando tú tienes un retroceso, te empieza a dar velas con menor volumen, ¿vale? De menos a más. Supongamos, aquí teníamos un mercado, ¿okay?, que venía hacia la alza, por ejemplo, y la primer vela de retroceso te hace esto, ¿no? Te da una vela pequeñita con una mecha, por ejemplo. Bueno, pues después de eso, la siguiente vela ya es un poquito más grande, la siguiente más grande, y te termina de hacer una extensión, ¿vale? Entonces, estos patrones, de verdad, aprovéchenlos. Cuando los vean, tienen que saber que siempre existe una continuidad corta. O sea, en todos esos tipos de patrones, tú los vas a identificar cuando el mercado te haga esto, ¿vale? ¿Y a qué me refiero con una continuidad corta? Ya se los había explicado. Es cuando las velas vienen una tras otra. Eso es una continuidad corta, ¿vale? Y la continuidad pausada es cuando, bueno, obviamente el mercado se dirige en un mismo sentido, ¿vale? Pero con leves pausas. Eso es una continuidad, bueno, o sea, para cuando vean que yo digo continuidad corta, es una vela tras otra. Continuidad pausada es una continuidad, vaya, pero con leves tropiezos. Entonces les decía, los patrones de retroceso son súper comunes. Miren, aquí hay otro, que de verdad, de esos van a encontrar decenas. Miren, aquí hay otro patrón elevador, ¿vale? A ver, déjame ver si por acá encuentro más. Y eso yo sí recomiendo que aprendan a realizarlos, ¿vale? Aprendan a operarlos, aprendan a identificarlos, porque al final de cuentas, muchos de ustedes, aunque dicen que no operan soportes y resistencias, la verdad es que sí lo hacemos, ¿vale? La verdad es que sí lo hacemos. Si vemos que el mercado va a llegar a un soporte, sí como que nos da la inquietud de saber si lo va a respetar o no. En este caso, en el patrón elevador, yo entro en la tercera vela. Si yo entro en la tercera vela, ¿cuál es la ventaja? Que nosotros sabemos que cada vez viene con más volumen, ¿sale? En el patrón elevador nosotros sabemos que cada vez viene la vela con más volumen. Entonces, si entramos nosotros en la tercera vela, sabemos que va a ser cuando va a existir una extensión. Miren, aquí está exactamente lo que les dibujé hace rato. Viene la bajada, ¿ok? Esta última vela grande, esta de aquí, esa tocó, por ejemplo, un suelo. Y no se imaginan otra vez la cantidad de personas que entraron ahí hacia la alza a 1 minuto y perdieron sus operaciones. Entonces, las que son en patrones de vela están entre 2 y 3 minutos. Yo considero que es el tiempo correcto, ¿vale? Aquí hay, por ejemplo, otro
hombre colgado, ¿vale? Un poquito más pequeño, en un mercado más lateral, y de verdad, ese tipo de patrones los van a encontrar en todos lados. Otra variación de esos patrones es de verdad, creo que hace no mucho tiempo les compartí una foto sobre esto, o no me acuerdo si fue David, o no me acuerdo quién fue. No como tal abrir operaciones a 2 o 3 minutos en soportes y resistencias, sino cuando veas un patrón, ¿vale? Cuando veas un patrón de velas, puedes entrar a 2 o 3 minutos en una zona de soporte y resistencia. Disculpa, ¿entro al inicio o al final de la tercera? No, entrarías en el inicio de la tercera o en el final de la segunda, ¿vale? Otro tipo de patrones que yo les he enseñado, que les he dicho, es el que les acabo de dibujar, ¿vale? Cuando tú ves que el mercado tiene una subida, ¿ok? De forma simétrica, sí, de hecho puedes entrar aunque no esté en soporte y resistencia, totalmente. Cuando tú veas que el mercado te hace una bajada o una subida, un impulso, de forma simétrica, por lo general el retroceso viene de la misma forma. Por ejemplo, hay un patrón que es el patrón elevador al revés, ¿vale? O sea, cada vez velas más pequeñas. Les apuesto que igual alguna vez lo han visto, ¿vale? El mercado te hace esto. Te empieza a hacer algo así hasta que te deja una vela, en este caso gris, ¿vale? Sabemos que la vela gris es una vela que, bueno, no tuvo movimiento hacia ningún lado. De verdad, cuando tú veas que el mercado hace esto, te apuesto lo que quieras aquí y donde sea, que el retroceso, ¿vale? El retroceso va a ser idéntico, ¿vale? Idéntico, de verdad. Cuando tú ves un patrón así, el retroceso va a ser igualito. ¿A qué me refiero? Que te va a empezar, deme un segundito. Listo, que el mercado te va a empezar a hacer esto. Una vela pequeña, una vela más grande, otra más grande, y por último te termina de hacer la extensión, ¿vale? Y obviamente, como son velas de rechazo, posiblemente inicien hacia la baja. Entonces, si la segunda vela la ves más pequeña, ya sabes que irá más abajo, en menos tamaño o en el... No entendí nada, hermano. A ver, si la segunda vela la ves más pequeña, ya sabes que irá más abajo, en menos tamaño, o sí, posiblemente sí. O sea, si tú ves que la vela cada vez va reduciendo su volumen, pero viene, siempre recuerden, estos patrones son siempre en continuidades cortas, siempre, o sea, siempre tiene que ser una vela tras otra, tras otra, tras otra. O sea, no puede ser que tenga ahí velas entre las que vienen a la baja, una hacia la alza, nada por el estilo. Siempre tienen que ser velas continuas. Entonces son fáciles de identificar porque tú simplemente estarás viendo algo que ya pasó, ¿vale? Entonces, de hecho, si te fijas, o sea, esto yo diría que es algo simétrico, ¿vale? Muy simétrico. Por ejemplo, aquí, si te fijas, la subida es muy similar a la bajada, ¿vale? Miren, aquí les voy a marcar algunos patrones simétricos. Sí, claro, ahí lo puedes hacer muy corto para que vean. Miren, por ejemplo, este es un patrón elevador extremo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si te fijas, viene una vela pequeña, ¿vale? Luego tenemos una más grande, más grande, más grande, más grande y una extensión, ¿sale? Entonces, no te tienes que estar quebrando la mente, simplemente es algo que tú ya viste, o sea, que el mercado ya hizo. Miren, aquí hay otro, ¿vale? Vean, ustedes, si vieran esto, ¿creen que podrían, sinceramente, identificar un patrón elevador? Si vieran esto, es decir, una vela pequeña, luego una más grande, luego una más grande. Entonces, si tú entras en la tercera, estarías buscando la extensión, ¿vale? Y es lo que les digo, muchas veces, ¿qué es lo que te va a dar la confirmación que va a ser un patrón elevador? Si te fijas, los rechazos de esas velas se encuentran en la parte superior, es decir, iniciaron hacia la alza, pero te está respetando el patrón. O sea, aunque inician en sentido contrario, te lo está respetando. Entonces, estos son el tipo de patrones en los cuales yo, en lo personal, suelo operar, ¿sale? Por ejemplo, aquí está otro patrón, que es el que les explicaba. Viene de una bajada, te hace esa pequeña velita de retroceso y después ya tiene más profundidad. Por ejemplo, aquí hay otro, vean. Aquí está otro, muy similar. Entonces, cuando tú veas, ¿vale? Es lo que te digo, no te rompas la mente.
cuando tú veas una bajada o una subida simétrica, ¿vale? Posiblemente el retroceso sea muy, muy similar. Y, o sea, obviamente, quiero que sepan que, claro, totalmente, Fabián. Inclusive, quiero que sepan que, obviamente, no se puede saber a ciencia cierta el siguiente movimiento del mercado como tal, pero, bueno, a final de cuentas, son patrones que se repiten una y otra vez. Miren, aquí esta es una variación de un patrón escalera, y el mercado, a mi punto personal, siempre se mueve de formas muy similares. De hecho, déjeme checo otra divisa, a ver si encuentro más patrones. O sea, el mercado siempre tiene movimientos muy similares, muy, muy similares. Por ejemplo, aquí la bajada y la subida fueron literalmente muy similares. Cuando tú ves que el mercado te hace movimientos simétricos, por lo general, el retroceso es igual, ¿vale? Y para que haya una simetría, obviamente tiene que haber una continuidad corta, ¿vale? Y la continuidad corta, bueno, te decía que es cuando el mercado te hace una vela tras otra, tras otra, tras otra. Déjeme ver, voy a buscar unos dos más para ver si los podemos ver. De hecho, ya hay otro, pero igual ahorita se los voy a marcar. Entonces, cuando yo hablo de patrones de vela, me refiero a todo esto en general, ¿sale? Todos los movimientos que hace el mercado, que tú puedes identificar con algo que ya pasó. O sea, tú puedes identificar el próximo movimiento del mercado en base a lo que estás viendo, o sea, en base a lo que te están diciendo las velas, la simetría, ¿vale? El movimiento, qué tan continuas son las velas, qué movimientos hay después de otros. Denme un segundito, quiero buscarles, creo que vi en el euro NZD, a ver, me voy a cambiar a otra, que no sea tan común. Sí, no, de hecho la gente que utiliza, por ejemplo, les voy a ser bien sinceros, la gente que utiliza indicadores o que utiliza medias móviles o algo por el estilo, les va a ser súper difícil operar con patrones de vela. ¿Por qué? Porque, bueno, miren, aquí ese es el que les decía de retroceso. Y está a punto máximo, viene una vela, ¿okay?, que no te hizo como un retroceso como tal, y después profundidad, ¿vale? Entonces, la mayoría de nosotros, no sé quién escribió eso, Cristian, actualmente el 85% de las personas que están en la academia, Cristian, no utilizan indicadores. Quiero que me digan, todos los que están ahorita, ¿quiénes de ustedes no utilizan indicadores? Ahorita, o sea, actualmente, ¿quiénes de verdad ya saben operar sin indicadores? O sea, nada más yo no uso indicadores. Y es algo que, bueno, yo les he tratado de irles enseñando, ¿sale? O sea, como vamos avanzando en la academia, les he ido tratando de enseñar y demostrar que no existe, que se puede operar, sin tener indicadores. O sea, sí, verdaderamente eso se puede hacer, no es algo vital como tal, pero bueno, o sea, lo que puedes utilizar, y yo no estoy en contra. Fíjate, Cristian, hay mucha gente sí me ha preguntado eso, hay muchísima confusión en acción del precio, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Que muchas personas te venden la idea de que acción del precio es algo infalible, o sea, que quien sabe acción del precio, tiene la respuesta del trading. O sea, hay personas que te dicen, no, es que yo sé acción del precio, lo ven como disfruta, tienes a Warren Buffett frente a ti, ¿no? Entonces, no se trata de eso, como tal, acción del precio no es un método, o sea, no es una estrategia, perdón, o sea, todo lo que yo les enseño, las distintas metodologías, o sea, el aprender a identificar, por ejemplo, un impulso, un retroceso, un impulso, eso es acción del precio, ¿vale? Porque estás operando en base al movimiento. El que tú aprendas a identificar un patrón de velas es acción del precio. El que tú aprendas a operar, por ejemplo, swing trading, es acción del precio, ¿vale? Simplemente, ¿qué significa acción del precio? Es tan sencillo como recopilar datos pasados del mercado para una predicción en el futuro. Eso es la acción del precio, nada más. Porque no va a haber una persona que sepa operar sin ver qué es lo que pasó en el mercado anteriormente. O sea, y más que los que hacen indicadores, ¿sale? Los que utilizan indicadores hacen eso. Les importa absolutamente nada lo que ha hecho el mercado. ¿Por qué? Porque simplemente se basan en lo que les dice su indicador. Y de eso no se trata. Yo se los he dicho, yo no estoy en contra
de que la gente utilice indicadores. O sea, de verdad, si ustedes piensan que yo estoy en contra de eso, no, en absoluto. Lo que sí es que estoy en contra de que una persona base su operativa en indicadores. De eso sí estoy totalmente en contra, de que operen solamente con eso. Entonces, el conjunto de aprender a operar, por ejemplo, velas de rechazo, ¿okay? Eso te está dando una acción del precio. ¿Por qué? Porque estás operando en base, ¿okay?, al movimiento del precio. Y al final de cuentas, todos nosotros estamos siguiendo acción del precio. Pero la gente tiene una idea muy errónea. O sea, piensan que alguien te dice, oye, te vendo, yo tengo acción del precio, puta, este güey vale oro, ¿no? O sea, dicen, no, ya tienes aquí frente a ti al número 1 del mundo. Pero cualquier persona puede hacerlo. Cualquier persona, desde el simple hecho, o sea, si tú utilizas soportes y resistencias, estás operando con la acción del precio, con el movimiento del precio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en cuanto a la cuestión de los patrones, lo que busco que entiendan ustedes es que cuando hay movimientos simétricos, ¿vale?, siempre de tal forma que sea la bajada, va a ser la subida. Y si tú ya te diste cuenta que la bajada, ¿vale?, tuvo movimientos muy buenos, muy simétricos, y te estás dando cuenta, por ejemplo, aquí ya viste, ¿no?, que la bajada fue continua, ¿vale?, que te dejó una bajada muy bonita, y te estás dando cuenta que la subida está siendo igual. Pues lo que yo te he tratado de enseñar es que cuando veas eso, tú ya sabes que la subida puede que llegue hasta la zona donde inició la bajada o que la supere. Entonces, ya en esta zona tú tienes que estar operando, ¿okay? O sea, no tienes que esperar como tal un toque de soporte, un toque de resistencia. O sea, tú sí puedes operar en movimientos medios, simplemente tienes que aprender a identificarlos, ¿vale? Yo en mi punto personal, les digo, yo opero la mayoría de veces con patrones de vela. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita, y tú ya ves que el mercado aquí viene de subida, les apuesto que muchos están operando hacia la baja. Ahorita muchos están perdiendo operando hacia la baja, pero mi pensamiento lógico sería esto, ¿vale? Aquí tuve un hombro, cabeza, hombro, ¿vale? O sea, ese sería mi pensamiento ahorita. ¿Yo qué diría? Aquí tuve un patrón chartista, hombro, cabeza, hombro, y el mercado posiblemente va a llegar o hasta aquí o hasta aquí, ¿vale? Ese sería mi pensamiento. Ahora, tienen que saber que los patrones de velas son distintos a los patrones chartistas, ¿vale? El patrón chartista es básicamente identificar, hacer una predicción del futuro del mercado en base a figuras, ya sean geométricas, figuras simétricas o asimétricas, ¿vale? Las más comunes son el hombro, cabeza, hombro, por ejemplo, el doble techo, doble suelo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a hablar, yo creo que el día de mañana. Pero bueno, entonces, yo quiero que todos ustedes aprendan a ver el mercado de manera lógica, ¿vale? Si tú eres una persona que cada que abre la plataforma, literal solamente ve los últimos 2 minutos del mercado, esto está terrible. O sea, siempre es tu mercado hacia atrás. O sea, supongamos que ahorita acabamos de abrir la plataforma, ¿no? Vamos a abrir euro-dólar, ¿vale? Deme un segundito, déjenme regreso hasta donde estaba. Vamos a abrir euro-dólar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Sale? Por ejemplo, lo haces para atrás y te das cuenta, nosotros ya vimos esto. Aquí vimos esta bajada, subida del mismo tamaño, bajada, ya sabemos que la subida, ¿sale?, ya se dirige, por ejemplo, para allá, ¿no? Dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que puede que pase? Si me da un máximo menor, ok, o sea, si este máximo de ahorita es menor al anterior, pues obviamente va a tener un movimiento bajista, ¿vale? En este canal lateral. Ese es el pensamiento lógico, y así es como tienes que empezar a ver el mercado. Ya después, bueno, te acercas para ver qué movimiento, qué es lo que te está diciendo el mercado. Ah, bueno, pues entonces ahí ya te dejó el máximo, pues listo, ¿no? Ahí ya puedes operar, por ejemplo, a favor del movimiento del mercado. Y Diego, en cuanto a los patrones armónicos, esas, aunque son figuras geométricas, no me refiero como tal a esas figuras geométricas. O sea, no me refiero así como que, pues mira, aquí el mercado te está haciendo un óvalo,
¿sale? O te está haciendo un triángulo equilátero, ¿no? O sea, tampoco esas figuras, ¿no? No, pues aquí me está haciendo un hexágono. Entonces, yo no recomiendo el patrón armónico, la verdad, pero bueno, o sea, cada persona, ¿no? Imagínense que entres ahí Markets Live y te digan, no, pues, mira, este es el patrón hexágono. Cuando el mercado te haga 5 lados, ¿vale? Ahí vas a perder. No, pues obviamente. No, entonces, Diego, sí, no digo que sean malos, o sea, en realidad yo no juzgo a nadie. Cada persona tiene su forma de operar. Yo respeto, ustedes saben, yo siempre he respetado a quienes hacen Forex, a quienes hacen cripto, a quienes hacen lo que sea, pero sí hay personas que verdaderamente se pasan, o sea, que te ofrecen métodos que son imposibles, ¿no? Entonces, solamente lo mejor que te puedo recomendar es que hagas lo que más te sirva, ¿vale? No te preocupes si a Chuchito le sirven los soportes, si a Panchita le sirven los canales. Si tú te sientes cómodo operando velas de rechazo, hazlo. Si tú te sientes cómodo operando swing trading, hazlo. Cada persona va a adaptar su operativa. Y Cristian, que me preguntaba, en alguna de tus sesiones enseñas todo eso, en una sesión en vivo, ya invirtiendo. Fíjate, Cristian, que sí lo he hecho en algunas sesiones metiendo operaciones. Lamentablemente, Cristian, que mucha gente, no espero ofender a nadie, pero es como un grupo de clases, ¿vale? O sea, en un salón de clases siempre va a estar la persona que es el listo, siempre va a estar el aprovechado, ¿ok? Siempre va a estar el aprovechado, va a estar el que nunca hace nada, ¿ok? Siempre va a haber el que tiene dinero, el que no tiene dinero, y aquí es lo mismo. Lo que sí, Cristian, es que tengo grupos de operativa, ¿sale? Es decir, tengo equipos en los cuales, si por ejemplo las personas siguen si tú sigues velas de rechazo, bueno, pues tengo un equipo de personas que siguen velas de rechazo y coordinan un horario para meter operaciones mediante Telegram, ¿sale? Fabián, hoy solamente quería hablar sobre algunos patrones. Mucha gente me ha pedido que haga un video exclusivamente de velas de rechazo, pero desde cero, ¿vale? O sea, que literal hable de todo lo que se pueda de las velas de rechazo, o sea, que en un video resuma todo lo que puede pasar con las velas de rechazo. La verdad es que sí lo estoy pensando en hacer, porque aunque ya tengo varios videos, mucha gente todavía no le queda muy claro, y tengo así como algunos temas pendientes, ¿vale? Entonces, la gente que no tiene equipos, quiero que por favor, primero, o sea, para tener un equipo, tienes que tener 2 requisitos. Primero es tener disculpen, esa letra estuvo media rara. Primero tienes que tener una metodología, ¿vale? Una metodología base, sea la que sea. ¿Cuáles son las que tengo? Tengo el ABC, tengo el swing trading, tengo herramientas gráficas, tengo patrones de vela, patrones chartistas, tengo velas de rechazo y tengo un grupo general, ¿vale? Que son para las personas que, bueno, le hacen ahí de todo un poco. Lo que sí no tengo es el grupo de Team Marine de Doping Way. De ese todavía no tengo, pero pues yo creo que muy pronto lo voy a abrir, porque muchos de ustedes todavía siguen en esa, ¿vale? Es decir, que no le dan ni a una ni a otra. Entonces, bueno, primero tienes que tener una metodología y después lo que te recomiendo que tengas. Sí, claro, Fabián, eso es lo que yo hago. Yo opero con velas de rechazo y patrones de vela. De hecho, tengo un grupo de eso también. Entonces, lo segundo que tienes que tener es literalmente y totalmente disposición, ¿vale? Y si no tienes disposición, mejor de verdad ahórratelo entrar en un equipo. Porque muchas personas, sí, yo quiero estar en un equipo, sí. Y ya que quedan a las 10 de la noche, a esa hora no se presenta nadie, ¿vale? Nadie. Fíjate, Diego, que sí lo he pensado, de verdad. Siempre que quiero, de hecho sí he grabado muchas de mis operaciones, casi a todas les tomo foto, pero cuando quiero grabar, o sea, de repente abro la plataforma, ¿no? Y siempre me pasa que digo, voy a grabar una operación, abro Zoom para abrir la grabación y de pronto, aunque no sea horario de sesión, no voy a decir nombre ni nada, pero tengo 5 personas conectadas.
sea, 5 personas que yo creo que han de tener el Zoom conectado todo el día o yo qué sé, y digo, y en lo que cambio en lo que cambio el ID, en lo que hago todo eso, se me va la operación. Entonces, de repente abro la plataforma, veo un momento y ¡pum! Pero voy a procurar grabarles mis operaciones, se los prometo. Siempre les tomo foto, pero voy a procurar grabarlas para que puedan ver cómo son mis entradas, dónde y cuándo son. ¿Vale? Por ejemplo, los que siguen velas de rechazo tuvieron que haber entrado ahí. 1, 2, ¡pum! Ahí. Entonces, bueno, traders, el día de mañana... por cierto, queda pendiente la actividad. Literal, 5 o 6 personas me han enviado la actividad, ¿vale? Entonces, no les voy a dejar otra actividad porque ni siquiera han hecho esta, pero lo que sí es que voy a cambiar el ID de Zoom ahorita, y aquella persona que no haya enviado la actividad, pues bueno, no tendrá el ID de Zoom, ¿vale? Y bueno, traders, Dios los bendiga, que tengan una buena noche. La gente que está en los equipos y van a analizar un poquito más al rato, por favor motiven a los de su equipo. O sea, no estén así totalmente apagados. Lo que sí me di cuenta, ¿vale? Y no es queja ni nada, que hay, o sea, que en los equipos, en todos de mínimo, hay una persona que de verdad, como que creo que no que les haga mal al equipo, ¿vale? Pero sí. O sea, como el día que les dije, no es un regaño, pero sí. O sea, una persona mete una operación y el otro dice, no, está mal esa operación. O sea, yo la habría metido aquí, ¿ok? Pero no la metió. O sea, o una persona mete una operación en real por $10 y otro le dice, no, estuviste mal. Y le manda una foto, pero la persona operando en demo, ¿vale? O sea, lo que se trata es que sean puntos de vista, ¿vale? Puntos de vista, no sean así como pesados con los de su grupo, porque no se trata de eso. O sea, una persona dice, oye, mira, ¿cómo ves esto? No estás mal, así no es. Y bueno, o sea, la persona que dice, así no es, pues, ¿cuánto has ganado tú? O sea, ¿cuánto beneficio te ha dejado a ti? ¿Vale? O sea, yo creo que para hacer ese tipo de cosas siempre hay que tener fundamentos, ¿vale? Yo les he dicho siempre que hablen o que digan algo, que demuestren algo, lo hagan con fundamentos, hoy y siempre, de verdad. Creo que eso los va a distinguir siempre como traders. Siempre que hables algo, que lo digas con total fundamento. Entonces, nada más no sean pesados. O sea, yo les recomiendo que los que están aquí en grupos digan, ¿sabes qué? ¿Cómo ven esto? O sea, yo se los he dicho, ¿cómo ven esta divisa? Mandan aquí su foto, ¿no? Acá, de las velas de rechazo, mandan una foto. No, pues yo creo que en la siguiente entramos a la baja, sí, la vela nos llega hasta acá. Ah, no, pues adelante, y ya pum. Porque antes los grupos coordinaban padrísimo, pero bueno, o sea, de repente como que están muy apagados, de repente como que no. Entonces, bueno, yo creo que yo en mi punto personal, lo mínimo que haría si ya desfalqué dinero, si ya pagué una academia, si ya estoy dentro de la academia, ¿vale? Lo mínimo que haría sería aprovecharla al máximo. De verdad, no todas las personas tienen la misma oportunidad que ustedes, quiero que lo sepan. Sí, de hecho aquí se están dando como velas de rechazo, pero no recomiendo que entren ahí. O sea, yo en lo personal, ¿sale? Una pregunta rapidísima. Por ejemplo, los gaps son... Es que tienes que ver, porque depende mucho de la temporalidad, ¿vale? O sea, si tú estás en un minuto, mire, quiero que vean, un gap, la gente que no sepa, un gap es esto, un salto en el precio. Como sabes, cada que cierra una vela, la siguiente abre exactamente donde cerró la otra. Pero un gap es cuando una vela inicia, por ejemplo, más arriba, ¿vale? Pero mientras menor sea la temporalidad, te van a presentar más gaps, porque eso quiere decir que hubo un movimiento rápido, de tal manera que no se representó. O sea, que, por ejemplo, si ese gap que vimos ahorita nos cambiamos a 5 minutos, pues obviamente ni siquiera se va a ver, no vamos a ver ningún gap, ¿vale? Entonces, mientras menor sea la temporalidad, por ejemplo, cámbiate a 5 segundos y vas a ver como 50,000 gaps, ¿vale? Miren, pues de hecho ahí está, como 30,000 saltos en el precio. Entonces, como tal, no es que sea muy relevante un gap en temporalidad de un minuto, simplemente fue un movimiento muy rápido, de que regresan al mismo lugar. Eso yo solo lo he visto y lo he probado en aperturas,
¿sale? En aperturas del mercado con un máximo o algo por el estilo. Entonces, bueno, eso es lo que yo le puedo decir, Ever, ¿sale? Traders, Dios los bendiga. Ahorita les voy a hacer 2 encuestas ahí en el canal y en el grupo privado para que por favor las respondan. Y bueno, recuerden, el día lunes voy a subir los videos al canal de YouTube. Para la gente que no me haya pasado su correo todavía, mándenmelo el día lunes, por favor. El día lunes me lo mandan después de la sesión de la 1 aproximadamente para agregarlos a los videos privados, ¿vale? Entonces, mañana tenemos sesión a la 1 de la tarde y para este fin de semana voy a dejar otra vez un torneito, ¿sale? Les voy a hacer un torneo pequeño. En el torneo pasado estuvo muy raro porque, o sea, yo les dije, ¿saben qué? El torneo pasado va a ser sobre el OTC, a ver quién se capitaliza más, y el primer día todos perdieron su capital, el primer día todos quemaron su cuenta, y entre una cosa y otra ya no se supo, pero los voy a motivar, ¿sale? Mañana la persona que gane, ¿sale? La persona que gane el torneo de mañana va a tener su próximo mes de forma gratuita en Master Traders, ¿vale? Mañana les voy a decir qué va a ser, cómo va a ser, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero la persona que lo gane va a tener su próximo mes gratuito en Master Traders. Los patrones se repiten en OTC, sí y no. O sea, el OTC está muy raro, entonces ya después hablaremos sobre ese tema, hermano. Pero mañana sí les voy a explicar sobre el torneo que vamos a tener. Va a ser un torneo pequeñito, pero bueno, o sea, ya mínimo te puedes ganar un mes gratis, ¿no? Ya te ahorras tus $100. Entonces, bueno, traders, Dios los bendiga. Y ahorita, por favor, les agradecería que todos me apoyaran respondiendo la encuesta, ¿sale? Ahorita se los voy a dejar un ratito en el grupo. Y bueno, traders, Dios los bendiga. Nos vemos.